Marcos 12, versículos 28 al 34. El día de hoy veremos que estamos cerca del reino de Dios cuando amamos a Dios y al prójimo. Pero necesitamos reconocer a Jesús como el Cristo para entrar plenamente en el reino de Dios. Lo repito nuevamente. Estamos cerca del reino de Dios cuando amamos a Dios y al prójimo, pero necesitamos reconocer a Jesús como el Cristo para entrar plenamente en el reino de Dios. Versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, les preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante a todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Semanas atrás hemos visto cómo los diferentes grupos en los que se dividía el judaísmo se acercaron a Jesús con la intención de ponerlo en problemas. En primer lugar, vimos cómo los fariseos pusieron en duda la autoridad con la que Jesús enseñaba, preguntándole que si con qué autoridad hacía lo que hacía. Jesús le respondió preguntando si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, a lo que ellos no contestaron por miedo a la reacción de los demás. Seguido de esto vimos cómo los fariseos se unen junto con los herodianos y aunque ellos no se llevaban bien, ellos se unieron por su odio a Jesús, intentando, como decimos comúnmente, poner a Jesús entre la espada y la pared con una pregunta relacionada con el pago de los impuestos. Pero Jesús, al ver las intenciones de estos hombres, de estos líderes religiosos, pidió una moneda y les contestó: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La semana pasada veíamos cómo los saduceos estaban haciendo como un tipo de complot para cuestionar a Jesús en cuanto al tema de la resurrección de los muertos. Y cada una de estas confrontaciones han estado derivadas o han sido producto del profundo rechazo de los líderes religiosos de Israel que tenían en contra de Jesús, pues Jesús los ponía o les evidenciaba la maldad, evidenciaba la forma en la que ellos constantemente utilizaban las escrituras y falseaban las enseñanzas en ellas. El día de hoy, como ya hemos leído, el último representante de esta cúpula religiosa está por aparecer o ha aparecido y aparece con una pregunta un tanto bastante sincera, diría yo. Una pregunta, y este grupo, o específicamente esta persona que aparece con esa pregunta, era conocida como los escribas. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley, aunque en realidad el interés mayor de los escribas estaba en la tradición oral, en continuar la tradición oral con sus innumerables supuestas prácticas. Eran los expertos en la interpretación bíblica y sabemos que en esta ocasión, como lo acabamos de leer, no era como tal un grupo de escribas los que habían llegado, sino solamente uno
un escriba que estaba ahí mientras Jesús enseñaba. ¿Y con qué intenciones se acercó este escriba a Jesús? Por lo que leímos, podemos darnos cuenta que la pregunta que este escriba hizo a Jesús no era una pregunta malintencionada. Este escriba había estado presente en la discusión que Jesús había tenido con los saduceos. Y por lo que leemos en el versículo 28, parecía que este escriba estaba de acuerdo con la forma en la que Jesús les había contestado a los saduceos. Habían quedado asombrados con la forma tan profunda y cómo Jesús les había contestado de una manera correcta. Y lo podemos ver ahí en el versículo 28. Podíamos incluso pensar que había como cierta sinceridad en la búsqueda de la verdad, pues él le pregunta: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y esta es una pregunta muy interesante y pudiera parecernos así como que, pues ¿cómo que cuál es el más importante de todos? Pero los rabinos habían identificado 613 mandamientos. Escucha esto, un judío había escuchado y tenía conocimiento y debía seguir por lo menos 613 mandamientos de la ley. 365 de esos 613 eran prohibiciones. 365 prohibiciones y 248 eran mandamientos positivos. ¿Tenían todos la misma importancia? ¿Cuál de ellos era el más importante? Esta pregunta era importante para este escriba. Y este mandamiento o esta pregunta también es importante para nosotros el día de hoy. ¿Cuál mandamiento es el que resume todo lo que el ser humano debe de cumplir delante de su Creador? ¿Cuál es el deber principal de todo ser humano creado a la imagen de Dios? Hazte esa pregunta el día de hoy. ¿Sabes la respuesta? ¿Cuál es el deber principal de todo ser humano creado a la imagen de Dios? ¿Cuál es el mandamiento que resume todo lo que el ser humano debe de cumplir delante de su Creador? Como era habitual en Jesús, Jesús volvió a utilizar las Escrituras para dar respuesta a este escriba. Y fíjate lo que dice versículo 29 al 31. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. En esta ocasión Jesús estaba citando a Moisés, quien había hecho la ley. Y mira, ve rápido a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Ve rápido ahí. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermanos, los judíos conocían este pasaje. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, lo conocían porque estas palabras eran conocidas como el Shema, que significa literalmente oír. Y se recitaba regularmente en las alabanzas en la sinagoga, en las oraciones diarias. Este pasaje afirmaba que solamente hay un Dios, el creador y sustentador de todo cuanto existe, y fuera de él no hay ningún otro, como lo dice Isaías 44, versículos 6 al 7. A pesar de estas declaraciones tan claras, hermanos,
de que hay un solo Dios, de que Él es el creador, que es el sustentador de todo y que fuera de Él no existe ningún otro. A pesar de todas esas declaraciones tan claras, hermanos, el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado a otros dioses. Dioses como el trabajo, como el dinero, las posesiones, los hijos, las esposas, el esposo, el sexo, etcétera, 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 etcétera. El tema, hermanos, al que tenemos que enfrentar no es si creemos en Dios o no. Porque como el tiempo lo ha demostrado, hermanos, y si tú sales a la calle y preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? La gran mayoría te va a decir, sí, creo en un Dios. El hombre siempre ha creído en algo. El tema, hermanos, es que si creemos que en el único Dios verdadero, ¿es porque creemos en Él o porque no creemos en Él? El tema es, ¿crees o no crees que existe un solo Dios que es verdadero? El tema es, hermanos, ¿creemos en otros dioses que ocupan su lugar en nuestra vida? No podemos, hermanos, ir y desear cumplir los mandamientos de Dios o la ley de alguien que no confesamos o en quien no creemos en su existencia. Y habiendo Jesús establecido esta verdad, este hecho fundamental en que solamente hay un Dios al momento de contestar la pregunta a este escriba, pasa a afirmar cuál es el mandamiento que debía ocupar el lugar supremo en la vida del ser humano. En pocas palabras, Jesús está diciendo, ¿quieres saber cuál es el más grande mandamiento? Bueno, el más grande mandamiento que tienes que cumplir es el mandamiento de aquel que es Dios y no hay ningún otro sino Él. ¿Ya sabes, estás de acuerdo en que hay un solo Dios? Bueno, a ese Dios, este es el más grande mandamiento. Jesús estaba dirigiendo la atención de este escriba a estas obligaciones fundamentales que había impuesto, no solamente a él en la ley, sino a todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios, hermanos, le proporciona al hombre la única meta que es lo suficientemente grande como para poder satisfacer su intelecto, sus emociones, sus esfuerzos. Hermano, esta es la razón por la que muchos el día de hoy siguen buscando nuevas sensaciones, nuevas experiencias, con el fin de llenar de alguna manera el vacío que la ausencia de Dios deja en el corazón de todo ser humano que se ha alejado a causa del pecado de su Creador. Hermanos, desde el inicio de todo, el diablo ha logrado introducir en la mente y en el corazón del ser humano la idea de que Dios es un Dios tirano, todopoderoso, decidido a quitar toda libertad y a negar los grandes placeres de la vida. Por eso, el hombre constantemente lucha en rebeldía en contra del Señor. Dime, ¿dónde has escuchado esta frase tan conocida? ¿Con que Dios les ha dicho no coman del árbol del huerto? ¿Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? ¿De quién son esas palabras? Por supuesto, hermanos, que Dios no había dicho tal cosa. Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de Dios, decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, llegaron a imaginar que podían ser sus propios dioses. Seréis como dioses. Otra mentira en la mente de Adán y de Eva. Y esto, por supuesto, les trajo como consecuencia inmediata la separación de Dios. Un sentimiento de culpa, de vergüenza que les hizo huir, que les hizo esconderse de Dios. Y todos nosotros, hermanos,
les hemos seguido en ese mismo camino de desobediencia e independencia. Hay un vacío en el corazón del ser humano. ¿Cómo puede un hombre llegar a amar a un Dios que aborrece el pecado? Jesús, al ser interrogado por el escriba acerca de cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, él volvió al propósito inicial de que el hombre había sido creado y que no solamente había sido creado para disfrutar, sino el único propósito con el cual el hombre había sido creado era para disfrutar de todas las cosas, pero en una relación plena de amor con su Creador. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a amar a un Dios que aborrece el pecado? Es imposible, hermanos. Es imposible que el hombre pueda llegar a amar a Dios si no ha experimentado primeramente el perdón y el amor que solamente Dios puede traer a esa vida. Y precisamente este era el problema por el cual Jesús vino a este mundo. Regresar al hombre a esta relación que se había perdido con Dios a causa del pecado. Pero ¿cómo podía convencer a los hombres de que Dios no es un Dios tirano, todo mal encarado, todo tal como el diablo les había hecho creer? Sin lugar a dudas, hermanos, este era uno de los grandes retos que había por delante. Jesús vino, hermanos, a reconciliar a la humanidad con Dios, ofreciendo la redención y el perdón de los pecados a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Esta reconciliación, hermanos, es el corazón mismo del Evangelio. La humanidad separada de Dios por el pecado necesitaba una forma de restaurar su relación con Él. Y Jesús, hermanos, al morir en la cruz llevó en sí los pecados de toda la humanidad, ofreciendo un sacrificio perfecto y completo que satisface la justicia de Dios para poder reconciliar al ser humano pecador con Él. Sé que lo has escuchado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino sé que has escuchado esto cada domingo en este lugar. Pero ¿por qué si hemos escuchado tantas veces esto, seguimos luchando en contra de la voluntad de Dios? Mira cómo dice Efesios 2, versículo 13 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Romanos 5:10 nos dice, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, hermanos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El mayor pecado, hermanos, del hombre es que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y por supuesto que si preguntamos a cualquier persona, nadie te va a decir que el mayor pecado es este, no amar a Dios con todo su corazón. Cualquiera te diría, el mayor problema o el mayor pecado es un asesinato, una violación, un robo o cualquier otra cosa muy parecida a esta. Pero hermanos, esta es la forma en la que el mundo ve las cosas malas. Pero al preguntarle este escriba a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y al Jesús decir, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, el no cumplimiento de ese mandato es considerado el mayor de los problemas, de los pecados del ser humano. Hay muchas personas que pudiéramos decir,
esas personas son buenas, son decentes. Jamás les pasaría jamás les pasaría por su mente la idea de cometer algún asesinato o algún adulterio, pero sin embargo, por muy recta que una persona, por muy piadosa que una persona pudiera parecer, a los ojos de Dios son grandes pecadores debido a que han quitado a Dios del centro de su vida. Versículo 31. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Aunque los escribas solo habían preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue un poco más allá en su contestación y también le indicó cuál era el segundo mandamiento en importancia. Para ello Jesús nuevamente volvió a citar las Escrituras. Haciendo referencia a Levítico 19, versículos 18, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ambos mandamientos, hermanos, son semejantes en este sentido. Este segundo mandamiento es semejante al anterior. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo que lleva la imagen de Dios. El apóstol Juan explicó que esto era imposible, que era imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, versículos 20 al 21 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, así como son similares, el segundo mandamiento depende del primer mandamiento. No debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo. Porque la fuente del verdadero amor, hermanos, no se encuentra en nosotros. La fuente del verdadero amor proviene de Dios y este fluye a través de nosotros solamente por la obra de Dios. El amor de Dios al prójimo está estrechamente relacionado y es fundamental en la vida de los cristianos, hermanos. Jesús enseñó que amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos son los dos mandamientos más importantes. Hermano, pero ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo si primero no amamos a Dios? Si primero no buscamos y no cumplimos su voluntad. La respuesta, hermanos, radica en entender que el amor verdadero no proviene de nosotros, sino que es un reflejo del amor de Dios que fluye a través de cada uno de nosotros. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios es amor y que aquello que permanece en el amor permanece en Dios. Aquellos que permanecen en ese amor permanecen en Dios y Dios permanece en ellos, en Primera de Juan 4:16. Cuando permitimos, hermanos, que el amor de Dios llene nuestros corazones, seremos capaces de amar a los demás de manera desinteresada y genuina, sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, hermanos, amar a Dios primero nos capacita para amar a nuestro prójimo de manera correcta y de manera verdadera. Nuestro amor por los demás, hermanos, se va a convertir en un reflejo del amor de Dios por nosotros y del nuestro hacia Él. Y en lugar de depender de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias emociones, hermanos, nos podemos llegar a encontrar en esta fuente del amor verdadero, en una relación íntima, transformadora que podemos tener solamente con Cristo Jesús. Y esta, hermanos, es la única razón por la que el ser humano no logra hacer que este mundo sea un lugar de paz, de amor. ¿Por qué? Porque este mundo ha dejado a Dios fuera. Aunque irónicamente sigue culpando a Dios por todo lo que sucede en este mundo. ¿Has escuchado la frase,
Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué Dios permite que haya tal y tal y tal y tal cosa? Y claro que Dios existe, pero estas cosas existen, ¿por qué? Porque el hombre ha decidido dejar a Dios fuera de la jugada, de sus decisiones. Solo cuando amamos a Dios, hermanos, estamos preparados para atender las dificultades que nos pueden surgir en cada una de nuestras relaciones. Los que están casados saben que tenemos y vamos a tener y seguiremos teniendo problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Quienes tienen vecinos están totalmente seguros que quizá va a haber alguna inconformidad, algún problema, alguna cosa con esos vecinos. Pero hermano, cuando amamos a Dios, estamos preparados para poder hacer frente a estas dificultades que nos puedan surgir en nuestras relaciones y amarlos como Cristo nos ha amado. Pero ¿sabes qué, hermano? El amor a nuestro prójimo se va a acabar, se va a degenerar rápidamente cuando este amor no está fundado en el amor de Dios. Ahora, amor a Dios, hermanos, es el primer mandamiento, no el segundo. Amar a Dios es el primer mandamiento. Amar a Dios es el fundamento sobre el cual cada uno de las leyes del Señor tienen su cumplimiento. ¿Por qué no mentimos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no asesinamos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no cometemos adulterio? Porque amamos a Dios. ¿Por qué no robamos? Porque me meten a la cárcel, ¿verdad? El fundamento, hermanos, para el cumplimiento de la voluntad del Señor debe de ser el primer mandamiento, que es amar al Señor. Versículo 32 al 33. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Este escriba, hermanos, estaba reconociendo esta verdad al afirmar que amar a Dios con todo el corazón, con el entendimiento, con todas las fuerzas, con amar al prójimo como a uno mismo, cada uno de estos es más importante que todos los holocaustos, que todos los sacrificios, que todas las acciones, que cada una de las cosas que pudiéramos hacer. Incluso en 1 Samuel 15:22, no sé si tú recuerdas esta historia donde Samuel confronta a Saúl por su desobediencia al no destruir por completo a los amalecitas, como Dios le había mandado. Y Saúl intenta justificar su desobediencia ofreciendo sacrificios. Pero Samuel enseña que la obediencia más importante es más importante que los sacrificios, y que Dios valora más un corazón obediente que los rituales externos. Hermanos, las iglesias están llenas, no nada más las iglesias católicas y otras religiones, sino muchas iglesias, hermanos, están llenas de personas que creen que por venir al domingo a la iglesia, que creen que por venir a la oración, que creen que por leer su Biblia, están obteniendo el favor de Dios, hermanos. Y ciertamente venir a la iglesia, leer tu Biblia, tener tiempo con oración es muy importante para ti, pero no leemos la Biblia porque necesitamos el amor de Dios. Leemos la Biblia porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Venimos a una reunión cada domingo no porque si no voy el pastor me va a llamar y me va a preguntar: oye, ¿por qué no viniste este domingo? Sí, lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos y queremos saber si algo está sucediendo y podemos apoyarte para orar por ti o para apoyarte de alguna manera. Pero no venimos a una reunión cada domingo, hermanos, porque deseamos ganarnos el favor de Dios. Venimos a una reunión los domingos, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? No los noto muy convencidos. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Con toda nuestra mente? ¿Con todas nuestras fuerzas? Hermanos, la verdadera adoración no se trata de cumplir una lista de rituales o acciones extremas, sino de tener un corazón que busca agradar a Dios en todo momento, como lo dice el Salmo 51, versículo 16, porque tú no quieres sacrificios, y yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, la verdadera adoración proviene de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios, que se manifiesta en amor hacia Dios, hacia los demás, y esto solamente lo pudo reconocer este escriba, pero mira lo que sucede a continuación, versículo 34. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Este escriba había tenido un entendimiento correcto de la enseñanza fundamental de la ley. Y aunque no se menciona directamente aquí en este texto, es probable que Jesús vio en el corazón de este escriba una disposición genuina hacia la verdad y un deseo de obedecer a Dios. ¿Estaba Jesús diciendo esta frase porque el escriba había contestado correctamente? ¿O está diciéndole, no estás lejos del reino de Dios, como avisándole que todavía le faltaba algo? Al decirle al escriba que no estaba lejos del reino de Dios, Jesús podía estar señalando que la comprensión y el reconocimiento de la importancia del amor a Dios y al prójimo eran pasos importantes hacia la entrada en el reino de Dios, pero no todo lo necesario para estar dentro en el reino de Dios. Lo voy a decir nuevamente. Al decirle al escriba que no estaba lejos del reino de Dios, Jesús podría estar señalando que la comprensión y el reconocimiento de la importancia del amor a Dios y el amor al prójimo eran pasos importantes hacia la entrada en el reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo que amar a Dios y amar a su prójimo es muy importante para poder entrar en el reino de Dios? ¿Estás de acuerdo? Un judío también no está de acuerdo contigo. Un budista también está de acuerdo contigo. El amor a Dios y el amor al prójimo son pasos importantes, hermanos, en el cumplimiento de la ley de Dios. Pero no es todo lo necesario para estar dentro del reino de Dios. Tú puedes ser la persona más amorosa del mundo si quieres. Y puedes decir amar a Dios con todo tu corazón. Pero si no has reconocido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, si no has reconocido tu pecado delante de ese Dios, estás cerca, pero no dentro. Hermanos, esta declaración también podía interpretarse como una invitación de Jesús ante este escriba a que profundizara en su entendimiento y compromiso con la enseñanza de Jesús. Este escriba quizás estaba verdaderamente interesado en conocer cuál era el más grande mandamiento. Y al escucharlo lo pudo reconocer y pudo decir: tienes toda la razón, Jesús. Amar a Dios con todo mi corazón, amar a mi prójimo, tiene mucho más valor que ir y hacer todos los sacrificios necesarios y cumplir todo el resto de la ley. Pero Jesús le está diciendo: ¿estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que eso te acerca al reino de Dios, pero ¿sabes qué? Puedes estar cerca, pero para estar dentro necesitas
algo más. Esto sin duda estaría, hermanos, preparando el escenario para la pregunta de Jesús para la siguiente semana. La respuesta a esta declaración de Jesús para este escriba la vamos a ver la siguiente semana, a partir del versículo 35. Pero ¿qué podemos, hermanos, retomar de todo esto que hemos visto el día de hoy? Amar a Dios sobre todas las cosas. Me habla de dedicar tiempo diario a la oración, meditación a la palabra de Dios, priorizar la asistencia a la iglesia, participar activamente en la comunidad de creyentes, tomar decisiones basadas en los principios y valores bíblicos, incluso cuando sean difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Amar al prójimo como uno mismo es practicar empatía, la compasión con interacciones diarias con toda persona que me topo día a día. Buscar la oportunidad de servir a los demás, especialmente a los necesitados, perdonar a aquellos que me han hecho daño, buscar la reconciliación cuando todo sea posible. La importancia de la obediencia sobre cada uno de los rituales y cada una de las cosas que llegamos a hacer, enfocarnos en cultivar una relación personal con Dios en lugar de solamente cumplir cosas por cumplir. Ser honesto contigo mismo y con Dios acerca de cuáles son las motivaciones, cuáles son las actitudes por las cuales haces lo que haces dentro de la iglesia, en tu vida como creyente. Hermano, tú y yo debemos de buscar la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida y obedecer su voluntad, aunque vaya en contra de tus deseos personales. Acercarnos al reino de Dios, claro, también podemos acercarnos, vivir cada día con la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, buscar su voluntad y su reino en todo lo que hacemos, buscando glorificarlo en cada aspecto de nuestra vida. Claro, hermanos. Pero para poder estar dentro del reino de Dios, hermanos, es necesario reconocer a Jesús como el Cristo. Algo que hasta este momento solamente 2 personas lo habían dicho. Hermanos, Jesús demostró su amor. Jesús demostró el cumplimiento de estos 2 más grandes mandamientos de esta manera. A Dios, al obedecer perfectamente la voluntad del Padre, al someterse a su voluntad e incluso a la muerte en la cruz, con la final de redimir al ser humano. Filipenses 2, versículos 5 al 8 nos dice de esta manera: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esto, hermanos, tenemos la segunda manera en cómo Jesús cumplió este grande mandamiento. Jesús murió en la cruz por amor al prójimo, por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo debemos de cumplir estos más grandes mandamientos? Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo les he amado. Hermano, podemos estar cerca del reino de Dios cuando nos amamos, cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Pero necesitamos reconocer a Jesús como el Cristo y venir en arrepentimiento delante de Él para poder estar dentro del reino de Dios.